Entonces, el tema de hoy es ir en pos de la semejanza a Cristo en el pacto matrimonial. Amén. Vamos a empezar ahí en las pantallas. Dice así, hay un texto que lo escribe Dietrich Bonhoeffer que dice así: así hasta la propia hora de desilusión con mi hermano se vuelve incomparablemente beneficiosa porque me enseña a fondo que ninguno de nosotros puede vivir jamás por nuestras propias palabras u obras, sino solamente por esa única palabra y obra que realmente nos vincula, el perdón de los pecados en Jesucristo. Cuando se disipan las brumas de la mañana de nuestros sueños, despunta el día brillante de la comunión cristiana. Inmediatamente, hermanos, ahí en la pantalla vamos a abrir también nuestras Biblias en Efesios 5, 21 hasta el número 23. Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Vamos a leer un texto, hermano, muy importante para esta enseñanza. Amén. Efesios 5, ahí en la pantalla también lo tienen, hermano, los que tienen su Biblia, su celular, o los que tienen vista de águila, que lo vean ahí en las pantallas. Dice la palabra del Señor: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como el Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso es un misterio profundo. Repita conmigo, es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Amén. Entonces, el matrimonio, para poder empezar esta enseñanza, tenemos que decir, amado, que el matrimonio es un modelo de la iglesia o de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, tenemos que entender que el matrimonio se basa en la gracia. Cuando nosotros revisamos esa relación que Cristo tiene con la iglesia, nos damos cuenta que esta relación Cristo-iglesia está netamente basada en una relación de gracia. Usted era un pecador, usted llegó a la iglesia siendo pecador hace 5, 2, 3, 20 años y aún sigue siendo pecador, y Cristo, a pesar de eso, Él nos sigue amando. ¿Por qué nos ama? ¿Porque usted es el más guapo de la iglesia?
porque usted ayuda más en la iglesia, porque usted predica, porque usted es un esposo excelente, porque usted es una mujer, una esposa excelente, porque Dios nos ama. Es simple y profundamente por gracia. Cristo lo ama a usted a pesar de sus errores por gracia. Entonces, cuando entendemos esta relación Cristo-Iglesia, vamos a poder relacionar también, vamos a poder comparar de algún modo la relación esposo-esposa. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Hablando bíblicamente, en términos bíblicos. ¿Qué es la gracia? Gracia es un tema muy constante que toca la palabra de Dios, que en las Sagradas Escrituras están, y lo podemos encontrar en muchos ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos y uno de los personajes que más me gusta a mí en la palabra de Dios, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es David. David siendo un pecador, David habiendo tenido tantos errores, hermano, la gracia infinita de Dios lo vio como un hombre intachable, como un hombre perfecto. Eso es lo que hace la gracia. Entonces, podemos encontrar diferentes ejemplos en la palabra de Dios que nos van a enseñar qué es gracia. Pero la gracia, hermano, significa el favor o la bendición o la bondad inmerecida de parte de Dios. ¿Qué gracia? Es el favor, es la bendición o la bondad que usted ha recibido de parte de Dios, pero que usted no la merece o no la merecía. Eso es gracia. Entonces, vayamos avanzando ahí entendiendo qué es gracia, porque cuando llevamos ese término al matrimonio, entendemos que la unión conyugal no deberá ser solo un proceso de castigo y justicia o pecado. Porque la gracia, hermano, crea esa relación de Cristo-Iglesia. Por gracia, Cristo no nos ve o no nos trata de acuerdo a nuestro pecado o no nos trata con justicia. Si tú hiciste mal, yo te pago mal. Cristo no nos trata así. Cristo nos trata de una forma, hermano, que muchas veces no merecemos, porque aún siendo pecadores, aún fallando, aún teniendo errores constantes en nuestro matrimonio, con nuestros deberes conyugales, Cristo sigue amándonos. Amén. Entonces, cuando llevamos ese término del matrimonio, entendemos que la unión conyugal no deberá ser solo un proceso de castigo o de consecuencia solamente, o de justicia solamente. No es que usted en el matrimonio, cuando el esposo o la esposa comete un error, usted lo va a juzgar de acuerdo a su error. Recuerde, estamos relacionando o estamos llevando un símil de la relación de Cristo con la iglesia y del esposo y la esposa. La iglesia peca, hermano. La iglesia está constantemente pecando, la iglesia está constantemente transgrediendo. Y quiero que entiendan que aquí la enseñanza no es que usted, no podemos decir que el esposo es igual que Cristo, porque eso es imposible. Ambos, esposo y esposa, debemos llevar nuestra relación, nuestra actitud, nuestro comportamiento en pos de Cristo. Amén. Entonces, Cristo va en pos de su novia por gracia. O sea, Cristo va
en pos, va detrás de la iglesia simple y únicamente por gracia. Él la obtuvo por gracia. Usted está aquí sentado por gracia. Amén. Usted está escuchando la palabra. Usted tiene un matrimonio con subidas y bajadas, pero todo eso es por gracia de Dios. Es un favor, es un regalo que Dios le ha entregado a usted. Para los que están casados, el matrimonio es un regalo que Dios ha escogido para usted. Por lo tanto, si es un regalo, no lo podemos menospreciar, no podemos tomar en poco este regalo. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice Lucas? Ahí en las pantallas, 6:27 al 29. Dice así: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. Ahí seguimos en Lucas 6:35 al 36. Dice, ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos como también el Padre es compasivo. Aunque estos pasajes que hemos leído en el libro de Lucas no está hablando netamente de los deberes conyugales, sino que está hablando de deberes cristianos más que conyugales, aunque esto no habla en sí de los deberes conyugales, no deja de ser aplicable al matrimonio. Amén. Si la palabra de Dios nos enseña a nosotros y nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, obviamente su esposo o su esposa no es su enemigo. Pero Cristo nos dice, hey, tienes que amar a tu enemigo, ¿qué más? Amar a tu cónyuge. Si la palabra de Dios te dice que debes hacer bien a quienes nos odian, ¿qué más con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con nuestra esposa o nuestro esposo? Amén. Amén, hermanos. Si la palabra te dice, bendice, ¿por qué en momentos de conflictos no sale de nuestra boca una palabra de bendición para nuestro cónyuge? Porque, hermanos, tenemos que darnos cuenta que como matrimonio pasamos diferentes etapas, pero una de las etapas en donde nos permite ver de qué estamos hechos es en los momentos de presión o de conflicto. En esos momentos es donde te sale el viejo hombre o la vieja mujer. Aunque usted no quiera, aunque usted lo haya prometido delante de Dios y se haya arrodillado o haya hecho lo que usted haya hecho, así haya llorado un día antes con su esposo o con su esposa y hayan dicho, amor, nunca más te voy a decir eso, nunca más voy a hacer el otro, eso, el otro. Hermanos, cuando llega un momento de conflicto, todo eso se olvida. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Amén. A todos nos ha pasado. Entonces, aunque estos pasajes no aplican netamente a los deberes conyugales o a los matrimonios, debemos entender que si Cristo nos dice que hagamos el bien, debemos hacer el bien. Que si Cristo nos dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, debemos bendecir a nuestro cónyuge.
Que si Cristo nos dice que debemos amar a pesar de los errores de la otra persona, debemos amar cuanto más a la pareja que está al lado tuyo y que va a pasar los últimos años de vida contigo. ¿Qué más, hermano? Y es que esto es más profundo, hermano, porque tú en una relación tal vez de amistad que tuviste a alguien con el mundo, de repente te falló, hizo algo mal y tú guardaste cierto rencor durante algún tiempo y luego, pasado el tiempo, lo viste y dijiste, no debo guardar esto en mi corazón, así que voy y le pido perdón. Pero no sucede lo mismo en el matrimonio. Porque en el matrimonio, después de haber tenido un conflicto, usted se va a la cama a dormir con su cónyuge. Y no tiene que esperar 1 o 2 días o 1 mes o 2 meses para acercarte y decirle, amor, perdóname, bomboncito, como usted lo trate, amor, perdóname. Amén. Amén, hermanos. Por eso es que Cristo, hermanos, en su sabiduría no nos hace un símil entre una relación humana, no nos hace un símil tal vez en cosas, no sé, entre la relación que tiene la estrella con la luna y que la luna sale. No. Él nos explica claramente la relación que tiene Cristo con la iglesia. Y te dice, así como Cristo amó a la iglesia, así esposo, debes amar a tu esposa. Y eso es poderoso, hermano. Porque tenemos el ejemplo del grande. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que Él se sacrificó y se entregó. Amén. Entonces, si tu cónyuge, hermano, vino por gracia, a pesar de tu pecado, que no era merecedor de tener un matrimonio, y más aún un matrimonio cristiano, porque eso es una bendición, hermano. Tener un matrimonio lejos de Cristo, con un matrimonio cristiano, que están aquí delante de Dios o vienen juntos a la iglesia, eso es una bendición, hermano, que, o sea, si usted no es capaz de entender eso, hermano, si no es capaz de entender esa gran bendición que Dios le ha dado, porque afuera usted puede notar cómo son los matrimonios en el mundo. Y muchos le pueden contar historias, o de repente llega la amiga y le cuenta, hermano, y es un desastre. Nosotros como cristianos no podríamos vivir así. Entonces, tu matrimonio no es consecuencia, entendamos, no es consecuencia de un castigo o la injusticia de Dios aplicándose a su vida. Y aunque a veces hacemos bromas con respecto a ello, y decimos, cuando se casa alguien, ¿no? Decimos, y tal vez está pasando problemas, decimos, ¿qué habrás hecho para que Dios te castigue de esa forma, no? Pero no, el matrimonio no es un castigo. Amén. Es netamente gracia de parte de Dios. Pero la gracia, amado, la gracia, muy aparte de que la gracia es, yo me acerco a Dios pecador y Él me perdona y no me mira como un pecador, la gracia también me ayuda a mí a no seguir pecando contra Dios. ¿O cuántos, primero, hermanos, Dios no nos tiene aquí sentados con una vara y nos dice, no, vaya a la iglesia? Él no es así. Ya, fallaste en eso, ya, ahora me congregas martes, jueves y domingo y temprano. ¿Él es así? No. Simplemente estamos por gracia
en ese lugar porque vimos ese favor de Dios. Entonces, la gracia no solamente me enseña a mí que Cristo me perdona y que no me ve como un pecador, sino también me ayuda a no seguir pecando contra Dios. Porque ¿cuántos de ustedes tal vez vinieron con 10 pecados, pero ahora están en 8, o en 6, o en 5? Mejoraron. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia lo que hace es también ayudarte, o tiene el poder para que tú cambies. Si usted no ha tenido un cambio en su relación matrimonial, aún siendo cristiano, usted no ha tenido una mejora, entonces usted no ha entendido lo que es la gracia. Entendamos bien eso, hermano, porque eso es el fundamento de todo lo que vamos a ir llevando en las enseñanzas. Entonces la gracia también tiene ese poder, o te da ese poder para que puedas cambiar. No solamente nos da el poder de soportar al otro. Como matrimonio, entonces relacionamos la relación Cristo-Iglesia y digo, como Cristo me soporta a la iglesia, yo también soporto. No es solamente eso. No es solamente que me toca soportar a mi esposa o a mi cónyuge y lo tengo que perdonar cientos y miles de veces, y el cónyuge está al otro lado feliz porque dice, oh wow, la palabra de Dios me está enseñando de que yo soy un pecador y voy a seguir siendo pecador, así que mi esposa que se la aguante. ¿Es así? ¿Esa es la enseñanza de la gracia? No. La enseñanza de la gracia es también, me da también ese poder de dejar de pecar contra mi cónyuge. Y hablo de pecar, hermano, no porque usted tal vez está pasando un problema o una situación moral, sino hablo de que usted no falle, ofenda a su esposo o a su esposa. Amén. Usted tal vez puede pensar, yo soy así que mi cónyuge tiene que aceptarme. ¿Está bien eso? ¿Es correcto eso? No. ¿Por qué? Porque la gracia te da ese poder de cambio en tu vida. Entonces, como caminamos en gracia, día a día tengo que ir mejorando. ¿Amén? ¿O no? Día a día tengo que ir mejorando en mi relación. Si antes era un hombre áspero, tengo que ir mejorando. Tal vez soy áspero, antes era toda la semana áspero, ahora soy, no sé, solo los días lunes. Porque si dice semana estoy cargado, no sé. Pero tengo que ir mejorando en mi relación matrimonial. Amén. Entonces usted no puede decir, yo soy así que acéptame tal cual soy, o él o ella no debe, o él o ella debe aceptarme, debe tolerarme siempre. No es así. Eso es un error. Y usted, amado, tiene que mejorar y tiene que cambiar, aunque la gracia te acepte los errores. Amén. No estamos diciendo que la gracia me va a transformar en un hombre o una mujer totalmente cambiada y santo, inmaculado, sin manchas. O sea, no. Vas a seguir fallando, pero tienes que ir mejorando. Amén. Entonces repita conmigo, amado. La gracia no solo es perdonar y tolerar, también es para cambiar. Amén. La gracia es para dejar de ser fastidioso. Vamos a ir a tu hermano que está al lado. La gracia es para dejar de ser fastidioso o fastidiosa.
Amén. Y es que, hermanos, dentro del matrimonio, hermano, cuando hablamos de fastidio, no sé, a muchos les ha tocado, por eso que hasta se han reído, ¿no? Entonces la gracia, hermano, es algo importante en el matrimonio y debe ser tomado personalmente. Esta enseñanza, hermano, pasa muchas veces cuando estamos como matrimonio, que nos están enseñando algo y tú rápidamente dices, que lo escuche mi esposo, que lo escuche mi esposa. Porque ella es la que necesita, o él es el que necesita. Pero no, amado, esto debemos tomarlo personalmente. No es para decirle a mi cónyuge que debe perdonarme siempre y que así debe ser. No debe ser así. Sino que esta tarea que tenemos todos es una tarea personal, es una tarea individual. Así que no pidas a tu cónyuge que cambie. No pidas a tu cónyuge que cambie. Amén. Vamos, dile a tu hermano que está al lado, no pidas a tu cónyuge que cambie. O dile, no me pidas que cambies si tienes a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja al lado. ¿Sabes por qué, hermano? Espere, eso no queda ahí, no queda ahí. Tú no vas a ver a tu cónyuge cambiar si primero no cambias tú. Amén. Entonces estamos enfocados tanto en decir, yo quiero que mi esposo sea más detallista, quiero que mi esposa sea más amorosa, que me atienda, que me haga esto, que me lave los pies, que me cocine, quiero que cambie su carácter, su humor, siempre reniega, el esposo siempre llega cansado y reniega, no me dice palabras, siempre estamos buscando el cambio de la otra persona. ¿Y cuándo tú? ¿Cuándo empiezas a cambiar tú? Entonces, cuando tú cambias, hermano, hay una frase que lo tengo yo como un estilo de vida tengo. Y es la siguiente frase. Nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. Usted está pidiendo que cambie toda la situación en su matrimonio, no va a cambiar si usted no cambia primero. Por eso es que este tema de la gracia es un trabajo individual. No lo mire, ni lo golpee, ni piense en su cónyuge. Piense en usted. ¿Qué debo cambiar yo? Yo. Me centro en mí. ¿Qué debo cambiar? ¿Soy un hombre áspero? ¿Debo cambiar eso? ¿Soy una mujer que reniego por todo? ¿Debo cambiar eso? ¿Qué más? ¿Qué otros defectos tenemos? A ver. No se me ocurre nada, hermano. Entonces, usted tiene que entender que usted dará cuenta a Dios por usted y no por su cónyuge. Amén. Imagínese ir delante de Dios y que Dios lo llame, a ver, ven Juan. Y yo voy ahí, ¿no? Señor, dígame, ¿por qué hiciste esto si yo te ordené lo otro? Y no sé, lo que nos diga el Señor, ¿no? Y yo
diga o tenga la respuesta como Adán: la mujer que me diste, Señor. Eso solamente ocurrió en el Génesis, hermano. No va a volver a ocurrir más adelante cuando usted tenga que rendir cuenta a Dios. Usted va a rendir cuenta a Dios por usted. Como hombre, como mujer, o como cabeza del hogar, o como ayuda idónea. Entonces, concéntrate en tu necesidad de cambiar. Vamos a decirle a tu hermano: concéntrate en tu necesidad de cambiar. Yo le hago una pregunta: ¿qué quiere que su cónyuge cambie? Y ve cómo pensamos rápidamente: 1, 2, 3, 4. No, cambie usted. Y si le pregunto: ¿qué tiene que cambiar usted? Ahí sí se demora, ¿ves? Pero cuando dije que tiene que cambiar su cónyuge, usted dijo, y tuvo un montón de cosas ahí en su mente. Pero cuando le dije, ¿qué tiene que cambiar usted? Ahí sí, se queda. Amén. Entonces tenemos que cambiar nosotros, tenemos que concentrarnos en cambiar nosotros. Entonces no existe esa pregunta de qué quiere que cambie tu cónyuge. Cambie usted primero. Amén. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio, hermano. Quiero que todos los varones se sienten aquí adelante. Efesios 5, 25 al 27. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable, nos dice el texto. Entonces, ¿qué nos ha enseñado este texto, amado? Nos dice que Cristo busca claramente que su novia, o sea, la iglesia, sea transformada en algo moral y espiritualmente honroso. Y para lograrlo, Él sabe qué ha hecho, hermano. Recordamos nuevamente, la relación conyugal, matrimonial, es un símil entre ¿quién? Cristo y la iglesia. Y si Cristo, amado, se entregó a sí mismo para tener una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra cosa semejante, usted como esposo, como hombre, como cabeza del hogar, tiene el deber, amado, o la responsabilidad de sacrificar incluso su vida, su tiempo, todo lo que fuere, por el bienestar moral y espiritual de su esposa. Entonces Cristo busca claramente que su novia sea transformada en algo moral y espiritualmente honroso. Ese es el trabajo que como esposo, por eso lo llamé aquí adelante, ese es el trabajo que tenemos como esposos. Tenemos que a través del sacrificio, así como Cristo se sacrificó entregando su vida, así debemos sacrificarnos hasta el punto de entregar nuestra vida
por un desarrollo personal, moral y espiritual de mi pareja. Y eso, hermano, es una responsabilidad tremenda que Dios nos ha dado. Usted tiene que ayudar a su esposa, varón que me está escuchando. Tienes que ayúdala a crecer. Esa es la responsabilidad que Dios te ha dado a ti. No te ha dado la responsabilidad de criticarla siempre y decirle, ya ves que no aprendes, eres una... Ponemos ahí pitillo de silencio. Ese no es el trabajo tuyo. El trabajo tuyo es de levantarla, es de honrarla. Ese es su trabajo, ese es nuestro trabajo, porque yo también me involucro ahí. Es que ella se pueda desarrollar moralmente, que ella no, si tiene algún tipo de preocupación, que tú como cabeza del hogar, como una persona pensante y como una persona que se relaciona con Dios, ayudarla a que pueda salir de esa situación tal vez de estrés o de algún problema. No está para que tú le digas por causa de ese problema, ya ves, te lo dije, te lo advertí. Tienes ese trabajo para que ella se desarrolle espiritualmente, de poder ayudarla a ella a crecer. Busca momentos en los que tú puedas orar con ella, en los que tú puedas tal vez escuchar una música o dedicarle tal vez alguna música para ella, para que se pueda sentir bien, porque recuerda que ese es su trabajo, es honrarla y es enamorarla cada día. Amén. Hermano, estaba viendo una película acerca de matrimonio, más o menos así. Y se trataba, hermanos, de un hombre que llegó a enamorar a una mujer, pero esta mujer había tenido un accidente en el cual no tenía recuerdos de corto plazo. Entonces al día siguiente, cuando este hombre llegó nuevamente, porque ya la había enamorado el primer día, ella no se acordaba de él. Y este hombre ya estaba totalmente enamorado. Así que se decidió todos los días a poder enamorarla. Todos los días. ¿Se imagina usted? Tener que enamorar, es que así, hermano, más allá de una película, así no es nuestro Señor. Esposos, así no es tu padre, así no es tu papá, hermano. Tu Señor no es así, que te enamora día a día, ya sea con una palabra de fe o incluso moviendo circunstancias para no dejarte caer tal vez en una situación económica baja, sino que siempre está ahí para bendecirte y sorprenderte, para que puedas cumplir ese rol de proveedor en tu hogar. ¿No es Dios bueno contigo? Entonces, ese ejemplo recibimos de Cristo y tenemos que honrarla y hacer que nuestra esposa esté día a día creciendo en todas las áreas. Y si hablamos de la salud, hermano, es un área muy descuidada. Hermano, perdón, yo he visto, amado hermano, o sea, es un tema que muy poco se toca. Usted hoy en día podemos tener ahorita una charla acerca de
de sexo, de cualquier cosa, pero cuando hablamos, amados, de salud, como que muchos se empiezan a ofender y empezamos ahí. Es uno de los tabús de este tiempo. Usted debe ayudar, hermano, a su esposa a cuidarse también en la alimentación. Amén. Amén, hermanos. Ayudarla también. Si usted sabe tal vez que la esposa le gusta, no sé, siempre comer ciertas comidas que sabe que no le hace beneficioso para su cuerpo, para su salud, entonces usted también háblele pues, ¿no? No le digas, oye, chancha, cerda, ¿cómo comes? Así tragas. No le diga eso. Háblele con amor y dígale, amor, eso no puedes comer. Tenemos que trabajar en nuestra esposa en todas las áreas. Amén. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestra esposa? Obviamente orando por ella, enseñándole, haciendo muchas cosas espirituales, trayéndola a la iglesia, no avalando pensamientos que van en contra de la obra. Amén. ¿A cuánto nos ha pasado? Hermano, aquí, quien está parado aquí al frente, o quien se para aquí al frente, hermano, no es un santo palomo, por si acaso. En algún momento a todos nos ha pasado que o renegamos por cierta situación, o porque no estoy de acuerdo dentro de mí, o por eso, por el otro, y entonces como pareja, en vez de tú como esposo poner un alto a ello, en vez de decir, sí, amor, tienes razón, sí, está bien, resiéntete más, moléstate más, amárgate más la vida. En vez de decir eso, debemos como esposos tener el tino de decirle, amorcito, miremos a Cristo, sigamos en pos de Cristo, llevemos nuestro matrimonio en pos de ¿quién? De Cristo. Amén. Ese es nuestro trabajo como esposos, ayudar a crecer a nuestra esposa. Amén. Entonces, por eso nos enseñaba este texto, ¿no? Que en Efesios 5, 25 al 27, que debemos amar a nuestra esposa, ¿no? Pero debemos entender algo, hermano, que aunque estamos haciendo un símil de Cristo Iglesia, y a veces pensamos que el esposo debe ser como Cristo, o sea, intachable, no es así, porque el esposo no es Cristo. Amén. Ahí en las pantallas, creo que estamos en el PPT 10, o vamos al 10, hermano. El esposo no es Cristo. Amén. Eso es lo que debemos entender. Ahora, amados hermanos, yo les invito a los varones a que puedan ir hacia atrás y las mujeres todas pasen adelante, hermano. Entonces, como esposo, hermano, debe ser un esposo que ame a su esposa, aún en las confrontaciones debe amarla, no debemos exaltarnos a nosotros mismos, y ustedes, esposas, tampoco deben exaltarse a ustedes mismos, tal vez en alguna discusión o en algún cambio de pensamiento, querer
tener siempre la razón. Amén. No quiera tener siempre la razón. Y esto, hermanos, es un tema muy importante porque nos pasa a los hombres, pero también a las mujeres, que siempre queremos tener la razón, pero ahorita estamos hablando de las mujeres. No quieras tener siempre la razón, dile a tu hermana que está al lado. Tienes razón. Amén. Vamos ahí en el libro de Tito 2:14. Dice la palabra de Dios, dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En la pantalla Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de la boda del Cordero y a su esposa se ha preparado. Esposas que cambian a sus esposos. ¿Amén? Entonces, Efesios 5:22 nos dice: sométanse como al Señor. Eso es lo que dice Efesios 5:22. Sométanse como al Señor. Y hemos visto que Cristo o el esposo no es Cristo. Amén. Pero el esposo, hermano, tiene que ser o tiene que primero someterse a Cristo para que la mujer pueda someterse al esposo. Entonces usted como esposa, hermano, tiene que ayudarlo también a su esposo a que viva una vida de sometimiento, porque solamente va a funcionar esta escalera o esta ecuación si el esposo se somete a Cristo. Entonces usted por voluntad propia podrá someterse a su esposo. Pero si usted se somete a su esposo sin que su esposo se someta a Cristo, entonces caemos en un error y muchas veces en idolatría, porque no estamos ayudando a nuestro cónyuge, en este caso a nuestro esposo, a que pueda someterse a Cristo. Entonces, ese es el trabajo como esposa. Someterse de manera absoluta a Cristo primero. También como esposa se somete a Cristo primero, no al esposo primero, es a Cristo primero y luego ¿a quién? Al esposo. Amén. El Cristo, esposo, y el esposo se somete a Cristo y la esposa se va a someter a él. Pero tiene que haber sometimiento de ambos a Cristo, en este caso de la mujer. Por lo tanto, la manera de cambiar y transformar a su cónyuge, usted como esposa, es respetándolo. Quiere, tal vez, si usted está en una situación en que ve a su esposo tiene malos hábitos o cosas así que usted quiere que cambie, ya hemos dicho que primero tiene que cambiar usted, eso ya usted lo sabe. Pero una de las maneras es que usted respete a su cónyuge, a su esposo, respételo. Vamos, dile a tu hermana que está al lado, respeta a tu esposo, dile. Eso no nos gusta, ¿ves?
Vamos, que se escuche, hermano, porque cuando dice, a ver las mujeres, y las mujeres, gritan, hermano, que dejan sordos. Pero ahorita que les digo, a ver, repita de nuevo, hermano. Hermana que está aquí, repita de nuevo. En el oído grítale, así como le grita al esposo en la casa, así grítale. Respeta a tu esposo, dile. No se escucha, hermano. ¿Ves? Es algo que no es por decirlo yo, es algo, hermano, que la palabra de Dios dejó escrito. Respeta. Al esposo, ¿a qué lo manda? A amar. ¿Y a la mujer a qué? ¿A qué, hermano? Respetar. ¿Tanto pesa esa palabra? Es lo único que Dios le pide a usted. Ya le dijimos a los esposos qué es lo que debe hacer. Ya está. Olvídese de su esposo. No se ponga aquí a decir, sí, pero el esposo tiene que hacer eso. No, estamos hablando de usted ahora. Respete a su esposo. Y hay algunos consejos para respetar a tu esposo y lo vamos a ir leyendo. No está eso en las pantallas, pero si usted desee puede anotarlo o puede, no sé, escucharlo. Número 1, deja las palabras y muestra respeto con tu acción. Las mujeres, hermanos, son de hablar, son, sí, mi amorcito, mi cuchicuchi, pim, 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 pam, pam, pam. Pero en acción muchas veces no. Así como usted le dice mi gatito, mi chanchito, mi puerquito, como usted le diga a su esposo, así también con acción respete a su esposo. Amén. Número 2, dale atención. Deje de pensar en su esposo, hermano, por favor. Desde aquí veo que usted sigue pensando en su esposo. Y usted sigue, sí, es que, ¿por qué no dijo eso para mi esposo? Si mi esposo no me atiende o no me brinda atención. Deje de pensar en su esposo. Dele atención a su esposo, bríndale atención. Comunícate de forma saludable. No grites, hermana. No grites. No levantes la voz. Amén. Eso no solamente lo he visto en mi propio matrimonio, sino lo he visto en otros matrimonios. Las mujeres, hermano, tú le preguntas algo y te responden gritándote. O sea, fue solamente una simple pregunta que le dijiste, amor, limpio el baño, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que ustedes pueden decir, es obvio, pues sonso, pero esa no es la forma. Esa no es la forma. Amén. Entonces, no levante la voz, comuníquese de forma saludable con su esposo. Yo hace rato dije que usted tal vez le dice chanchito, puerquito, lo que sea. Si usted tiene un apelativo, una palabra de esas que dice, no, eso no le diga, pues. Dígale amorcito, cariño, mi vida. Al inicio, hermano, cuando yo me casé, me daba un poco de vergüenza decir, ahora, hermano, hasta en la calle, amor, mi vida. Estoy así. Debemos tratarnos, o usted, hermano, empiece a tratar a su esposo, con palabras saludables, ¿no? De comunicarse de forma saludable. Respete a su familia. Respete a la familia del esposo. Hermano, y de eso yo, le soy sincero, tengo que aprender mucho de mi esposa. Ahí está mi madre, no me va a dejar mentir. Mi esposa parece más su hijo de mis padres que yo.
es muy allegada, ahí está mi hermano también, es muy allegada, está conversando, está así. No está diciéndome, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le ayudas? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? No. Y de eso debemos aprender también. ¿Amén? ¿Amén? Se fueron ustedes. Mantén contacto físico con tu esposo. Es algo muy importante. Estaba leyendo un libro, El placer sexual ordenado por Dios. Anótelo ahí, léalo, hermanos, si usted desea. El placer sexual, descárguelo inclusive, que decía que una de las situaciones que causan divorcios es la falta de intimidad. Está uno el dinero, pero también está ahí a la par compitiendo la falta de intimidad. Es cónyuges que no tienen relaciones sexuales durante mucho tiempo. Si a usted, hermana, le está pasando eso, usted está en alerta roja. Porque aún el mismo apóstol Pablo nos enseña ello. Nos dice, si se van a separar de cuerpo, o sea, si van a tener un alejamiento corporal, que sea a causa del ayuno o de la oración, pero después vuelvan a la intimidad. Porque no vaya a ser que venga el enemigo y lo tiente. Está en la palabra de Dios. Entonces usted como esposa debe preocuparse o debe respetar a su esposo, mostrando también manteniendo contacto físico con su esposo. Apoye sus sueños. Apoya los sueños de tu esposo. A veces a mí me pasa, hermano, que estoy pensando y digo, a ver, Señor, ¿qué negocio puedo hacer? ¿Qué negocio y esto? Y le cuento a mi esposa. Y mi esposa me dice, ya, amor, está bien, ya. Empieza a soñar conmigo. No me pincha el globo. Amén. Una sonrisita, hermano, por favor, que me miran como que... Una sonrisita, hermano, ¿ya? No sé, parece que afuera van a agarrar y me van a luchar. Entonces, apoye también los sueños. Si se equivoca, hermano, en algo que el esposo, una meta que tuvo y se equivoca, no lo chanque, pues. Porque a las finales de los errores uno aprende también. Amén. Entonces, aprecia todo lo que hace por ti, valora todo lo que tu esposo hace por ti. Dale espacio personal, dale un espacio personal también. A nosotros le cuento un secreto. No, yo sé que ustedes lo saben porque tienen más años que nosotros, pero nosotros como esposos a veces nos gusta nos vamos así, no sé, al baño y nos sentamos a pensar. O nos escapamos un ratito por ahí a manejar con cualquier pretexto y pensamos. Pero llega la esposa y tú estás pensando ahí, estás, no sé, craneando algo y la esposa te interrumpe y te manda a hacer, no sé, otra cosa. Ven a ayudarme, ¿qué haces ahí sin hacer nada? ¿Pasa o no? Entonces, y estar ahí también para cuando él caiga. Tenemos que estar ahí para apoyarlo. Amén. Entonces, las esposas, amados hermanos, también cumplen un papel fundamental en la relación. Por eso los dos deben buscar el cambio mediante el sacrificio, así como Cristo. ¿Recordamos? Cristo
para tenernos a todos nosotros que somos pecadores o que éramos pecadores, Él se entregó. Así debe entregarse usted día a día en su matrimonio. Amén. Y usted como esposa. Para concluir, amados, para concluir, no todo en la vida es perdón y tolerancia. El cambio real puede ocurrir, el cambio real debe ocurrir. Cristo murió para que esto suceda y nos llama a los esposos y a las esposas a amar de esa manera. Amén. El cambio va a ocurrir, hermano, no se preocupe, pero empiece por usted. Y luego usted solito va a ver, hermano, ¿quién al inicio del matrimonio no ha sido un ogro y ahora está aprendiendo? De repente usted era una ogra, pero ahora ya está aprendiendo. Amén. Entonces debemos seguir las enseñanzas de Cristo y entender de que Él murió y se sacrificó por nosotros para que nosotros, los esposos, podamos también amar de la manera que Cristo nos amó. Amén, hermanos. Esa ha sido la enseñanza el día de hoy. Espero que haya quedado en sus corazones, hermanos. Espero que tomen en cuenta, algo se les quede en su espíritu para que puedan aplicar en sus matrimonios. Amén.